Hola a todos, ¿cómo están, apreciados estudiantes? Espero que bien, yo aquí estoy muy bien. Bueno, hoy comenzamos nuestra clase número 1. Vamos a estar abordando la primera unidad que es sobre teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Es una colección de cualquier tipo de objeto considerada como un todo. Es una multiplicidad vista como una unidad. Es una entidad completa bien determinada, y los objetos que forman al conjunto son nombrados elementos de conjuntos o miembros de conjuntos. Entonces, un conjunto es una colección de cualquier tipo de objeto y es una multiplicidad vista como unidad, ¿verdad? O sea que puede ser un conjunto de marcas de autos, un conjunto de animales, puede ser un conjunto de números también, ¿verdad? Elementos de conjuntos. Estos elementos pueden ser de naturaleza concreta, como personas, cosas, lugares, animales, o también cosas abstractas, como los números, por ejemplo. Entonces, los elementos de conjuntos que son miembros de esos conjuntos pueden ser de naturaleza concreta, así como las personas, cosas, lugares, animales, y también pueden ser abstractas, como los números, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el conjunto de los números impares, el conjunto de los números primos también. Después tenemos la notación de conjuntos. ¿Cómo nombramos los conjuntos y los elementos? Se utilizan letras mayúsculas para el nombre de los conjuntos. Por ejemplo, A mayúscula puede representar el conjunto de los números impares, por ejemplo. La letra C, C mayúscula, puede representar el conjunto de los números primos, por ejemplo. Y puedo tener siempre varios conjuntos y siempre hay que representar con letras mayúsculas. Después, letras minúsculas se utilizan para los miembros o elementos de conjunto. Podemos escribir A minúscula, B minúscula, C minúscula. Por ejemplo, el conjunto de las vocales, por ejemplo, A, E, I o U significa que debemos escribir en minúscula. Entonces, nombre de conjunto representamos en forma mayúscula y minúscula los miembros o elementos de conjunto. Representación de conjuntos. Hay tres formas principales de representar un conjunto, ya sea extensionalmente o por enumeración, por gráficos o diagrama, puede ser intencional o comprensivamente. Intencionalmente en teorías de conjuntos se escribe con S. Entonces tenemos tres formas principales de representar. Extensionalmente o por enumeración es citando cada uno de los elementos del conjunto y van entre llaves y entre comas los elementos, ¿verdad? Hay que escribir entre comas y va entre llaves esos números o esos elementos. Puede ser también por gráficos o diagramas. Por gráficos, por ejemplo, en diagramas de Venn, que sería a partir de un círculo, representamos dentro del círculo, podemos representar todos los elementos de ese conjunto. Siempre va a depender de qué conjunto sea para que ese conjunto sea más representativo de forma extensional, por gráficos o intencionalmente. Intencionalmente, cuando vamos a representar intencionalmente o comprensivamente, se citan o se escriben las características de los elementos para que se pueda saber cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, puede ser X tal que X es vocal. Entonces significa de que X representan a todas las vocales, sería A, E, I o U, ¿verdad? Siempre cuando es intencionalmente o comprensivamente va a estar así de forma singular describiendo la característica. Eso no significa que se refiera solamente a un elemento. Vamos a mirar más adelante los ejemplos. Entonces hay tres formas de representar un conjunto, ya sea extensional,
por gráfico intencionalmente. Y siempre va a depender qué conjunto sea para poder representar extensionalmente por gráfico intencionalmente. Si un conjunto que tiene pocos elementos siempre es más representativo de forma gráfica o extensionalmente. Cuando un conjunto tiene muchísimos elementos, inclusive infinitos elementos, puedo representar fácilmente intencionalmente o extensionalmente. Existen cuatro tipos principales de conjunto. El conjunto unitario, que tiene un solo elemento. El conjunto vacío, que no tiene elementos. El conjunto finito, que se conoce todos sus elementos. Y el conjunto infinito, que no se pueden citar todos sus elementos. Esta es la primera forma de representar, que es extensionalmente o por enumeración. Por ejemplo, el conjunto B, sus elementos son enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estos son los elementos, sería el conjunto de los primeros cinco meses del año, ¿verdad? Los primeros 5 meses del año. Y acá tenemos el conjunto C, 2, 3, 5, 7, 11 y 13, que son números primos, ¿verdad? El conjunto de los números primos. Y M tenemos 10, 20, 30, 40. Y acá podemos observar que termina en 100. Serían los múltiplos de 10 menores o iguales a 100, ¿verdad? Acá ya sabemos cuáles son los elementos. No hace falta escribir desde 10, 50, 60, 70, porque ya se puede conocer cuáles son los valores que siguen acá. Acá, al identificar que son números primos, como este es un conjunto infinito, acá tiene sus puntos suspensivos, los 3 puntos acá, ¿verdad? ¿Qué significa? Que continúa. Esta es la segunda forma, que es a partir de gráficos o diagramas de Venn. Por ejemplo, este es un conjunto, sería el conjunto de las vocales A, E, I, O, U, y citamos todos los elementos acá. Este recuadro es el símbolo o la forma de representar un conjunto universo. Acá tenemos el conjunto A dentro del conjunto universo. Y el conjunto A tiene los elementos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Y domingo no está en el conjunto A, pero está en el conjunto universo acá. El conjunto universo le contiene siempre a todos los elementos. Y acá yo puedo representar, esto se lee, domingo no pertenece al conjunto A, se lee esto, ¿verdad? Luego, la tercera forma de representar un conjunto es intencionalmente o comprensivamente, y se escribe de esta forma. Este es el conjunto E, y este sería X tal que X es vocal. Entonces el conjunto E, sus elementos serían A, E, I, O, U, ¿verdad? Al decir es vocal, que está en singular, no significa que se refiera a una sola vocal, sino que a todas las vocales. Acá también el conjunto P, X tal que X, es número primo. Significa que se refiere a todos los números primos. Desde 2, 3, 4. El conjunto de los números primos es un conjunto infinito. No se conoce el último número primo, ¿verdad? Porque es un número extremadamente grande. El conjunto D es número X tal que X, es número entero, positivo, par, menor o igual a 100. Vamos a mirar cómo podemos expresar de forma extensional esto que está de forma intencional. De forma extensional sería X tal que X es vocal, el conjunto E, y así es de forma intencional. De forma extensional sería así. También ya vimos por gráfico cómo se puede representar el conjunto de las vocales. Extensionalmente citamos cada uno de sus elementos entre comas. El conjunto P es X tal que X, el número primo. Extensionalmente sería de esta forma, citando todos los elementos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Y hay infinitos números primos, por eso ponemos puntos suspensivos acá. Acá tenemos X tal que X es número entero, positivo, par, menor o igual a 100. Entonces, extensionalmente sería
Al decir que es un número entero, descartamos los números fraccionarios. Por ejemplo, 3 sobre 2 o 8,3, por ejemplo. Al decir que es positivo, descartamos todos los números negativos, porque los números enteros también pueden ser negativos, y también le excluimos al cero. El cero no tiene signo, entonces no es negativo ni positivo. Al decir que es par, entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hasta infinito, ¿verdad? Pero acá me dice otra vez par menor o igual a 100. O sea que hasta 100 tiene que ser un número par que sea positivo, porque pares pueden ser también negativos. Pueden ser enteros, tienen que ser par, tienen que ser menor o igual a 100 y tienen que ser positivo. Entonces comenzamos desde 2 hasta 100 y ya sabemos cuáles son los elementos que van a estar acá. Relación de pertenencia. Un elemento puede o no ser miembro de un conjunto. O sea que un elemento es miembro o no es miembro de un conjunto. Pertenece o no pertenece al conjunto. No hay un término, no existe el término medio acá, ¿verdad? Sea X un elemento del conjunto A, escribimos X pertenece a A. Este sería el símbolo de pertenece. X pertenece a A, porque X está dentro del conjunto A. X es minúscula y A es mayúscula. Este es elemento y este es un conjunto. ¿Dónde se lee E? Este se lee pertenece a. Sea Y un elemento que no pertenece al conjunto A, indicamos con la notación Y no pertenece a A. Y no pertenece. Y está fuera del conjunto A, entonces podemos afirmar de que el elemento Y que se escribe en minúscula no pertenece al conjunto A que se escribe mayúscula. Luego tenemos el conjunto vacío. El conjunto que no posee elementos es denominado conjunto vacío o también conjunto nulo y se representa por el símbolo. Podemos representar por este símbolo o podemos representar por este símbolo. Uno de los dos. No se puede utilizar los dos al mismo tiempo. Hay que utilizar uno de ellos nada más. Entonces, de forma intencional sería conjunto vacío es igual a X tal que X tal que X no es igual a X. Significa que ninguna X es igual a otra X. Hay una contradicción ahí. Por ejemplo, como si fuese el conjunto de todos los tigres que hablan. Y ahí no existe ningún elemento. O puede ser también el conjunto de los números naturales negativos. Los números naturales son todos positivos y está el cero. No hay ningún número natural negativo. Por lo tanto, sería un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tiene tampoco ni un solo elemento. Después está el conjunto universo, que es contrario a lo que es el conjunto vacío. Se define como el conjunto al cual pertenecen todos los elementos y es denominado conjunto vacío y se simboliza por U el conjunto universo. Entonces se puede escribir de forma intencional que el conjunto universo es igual a X tal que X es igual a X. O sea que toda la variable en cuestión es igual a X. Todas las X es igual a X. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que hay tres formas principales de representar un conjunto. De forma extensional, que es citando cada uno de sus elementos. Después está de forma intencional o comprensivamente, que es describiendo una o más características de los elementos del conjunto para poder identificar todos sus elementos. Y también está por gráficos, que sería a partir de un diagrama de Venn. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente la próxima clase. Muchas gracias por la atención.